Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer el análisis del empate entre El Salvador y el conjunto de Pachuca, partido realizado ayer en el estadio Jorge Mágico González. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y antes de arrancar solo hago una pequeña aclaración. El video que hice ayer era un análisis pero en caliente, justo después de haber terminado el partido. Ahora sí que me he vuelto a ver el encuentro y ya realizamos el análisis estructurado como estamos acostumbrados. Así que con ese disclaimer hecho, vamos a arrancar viendo la alineación titular de El Salvador, que hay que ser sinceros, ya la conocíamos. De hecho, el profesor Hernán Gómez se atrevió a decirla en conferencia de prensa la noche anterior, así que fue sin máscaras, sin tapujos, básicamente sabía lo que iba a disponer en el campo de juego. Mario González en portería, que fue una de las sustituciones respecto al primer partido en lugar de Tomás Romero. La defensa fue igual, Alexander Larín, Jorge Cruz, Julio Cibrián y Brian Tamacas. Centro del campo lo mismo, Jairo Enríquez, Melvin Cartagena, Narciso Orellana y Santos Ortiz. Mientras que en el ataque fueron los otros dos cambios, donde vimos al Torito Rivera junto a Emerson Mauricio en el ataque, siendo que el Torito bajaba un poquito más que Emerson para tratar de conectar con esa segunda línea de la selección nacional. Con eso visto, y como digo, al final porque ya tenemos el aspecto de que ya conocíamos la alineación, la analizamos previo al encuentro, vamos directamente al partido. Por cierto, perdón que tengo la voz un poco tocada, pero es por la narración de ayer. El primer tiempo para mí inicia con una postura más valiente en la altura para apretar al rival, es decir, la altura en la que presiona El Salvador en el campo de juego respecto a lo que vimos en el primer partido contra Houston Dynamo. Contra Houston la sensación que me dio es que aunque El Salvador elegía ciertos momentos para ir a apretar mucho más alto, pero en su mayoría el bloque era un bloque medio alto que esperaba el primer pase y que ese primer pase era el que se iba a morder. Creo que el profesor Hernán Gómez, no solo por el hecho de estar en casa, que por supuesto que sí también te da otro tipo de responsabilidad y obligación con la afición, sino también porque el timing fue fallando contra Houston. Creo que por eso le pidió al equipo apretar mucho más arriba y que todos estuvieran en alturas parecidas, ya muy cercanos a sus pares, a sus marcas, porque de esa manera no tardabas mucho tiempo en poder ir a apretar al rival y empezabas a recuperar en zonas dañinas para Pachuca. Yo creo que ahí El Salvador se sintió bien cómodo en la primera parte, por lo menos un tramo de 25-30 minutos donde yo creo que El Salvador sí que aprieta bien. A medida que va avanzando el partido, este tipo de recuperaciones ayuda a generar opciones de peligro, pero también he de decir que Pachuca hace un cambio. En lugar de salir solo con los centrales, mete a Pedro Pedraza, que fue su contención, a jugar muy cerca de ellos para brindar superioridad en salida, y a partir de eso es verdad que Pachuca comienza a conseguir el poder llegar más cerca de la media cancha hacia adelante. Le costaba bastante porque creo que la presión del Salvador, y es algo que no se ha comentado mucho, creo que fue notable en el primer tiempo. Y cuando podía avanzar no nos encontraba grietas porque las colaboraciones defensivas estaban a tiempo. Esos 2 contra 1 por banda que evitaban que Idrissi se pudiese escapar, que para mí era el futbolista que cada vez que la tocaba junto a John Kennedy los que transmitían otro tipo de peligro. Se les notaba que eran futbolistas de otro calibre. Y por eso creo que el hecho de mantenerlos muy cercanos también les puso incomodidad en el partido. Los mantuvieron a raya en esa primera media hora a ambos. Y aparte de colaborar defensivamente, creo que El Salvador generó las mejores de la primera parte. El problema es que tuvimos falla en el remate final. El Torito Rivera tiene 3 oportunidades, por ejemplo. Hay un disparo, me parece, de larga distancia de Jairo Enríquez. Los centros los salió a cortar bien el guardameta de Pachuca, José Ángel Telles. Faltaba esa definición final para poder acabar mejor las jugadas. De hecho, hay una del Torito, un centro creo que es de Jairo Enríquez por izquierda, que básicamente le queda servido como un penal en movimiento a Josué Rivera, pero lastimosamente su remate se le va muy elevado. Para mí El Salvador, tanto en fase de control como en fase ofensiva, fue mejor que Pachuca en la primera parte. Pero un equipo que tiene tanta calidad en los últimos metros, con Usama Idrissi, con Owen González, con John Kennedy, pues encontró la oportunidad, un penal cometido
sobre Ilian Hernández, que luego él mismo transformó en gol. Una lástima porque creo que la primera parte, más allá de que tampoco generamos demasiadas oportunidades, pero las mejores habían sido nuestras y creo que con un puntito de definición nos pudimos haber llevado el primer tiempo o incluso por lo menos haber quedado en empate. Pero nos quedamos con ese 0-1 que cambia el plan de Hernán Gómez, porque yo creo que hasta ahí El Salvador se había sentido cómodo. Luego podemos determinar si habían niveles más altos que otros respecto al primer partido, pero yo creo que la selección estaba un poquito más pareja en cuanto al orden que había mostrado en el primer partido, que fue bueno el orden, pero hoy creo que había más piezas sumadas a ese aspecto. La segunda parte, y esto a raíz del gol que recibimos en la primera parte, obliga al entrenador nacional a realizar varias sustituciones. De hecho, ingresan 4 jugadores de una sola camada: Brian Landaverde, Diego Flores, Harold Osorio, Enrico Dueñas. De hecho, creo que son 5. Y Francis Castillo. Sí, son 5 modificaciones. O sea, cambias medio equipo con la intención de ser más agresivo hacia el frente. Y fíjate, el doble pivote, salieron Cartagena y Chicho, que para mí hicieron un buen primer tiempo los dos, pero pone a 2 jugadores mixtos, a Harold Osorio y Brian Landaverde, porque si bien es cierto tenían colaboración defensiva y para mí el trabajo que hicieron fue bueno, de hecho en la segunda parte en el tema de ir a marcar, pero luego también tenían mayor criterio para mover la pelota con mayor rapidez hacia adelante, que Cartagena y Narciso tienen criterio con la pelota, pero ellos suelen tomar un segundito más para pensar, por lógica, por buscar la mejor opción. En cambio los mixtos están más acostumbrados a acelerar con un poquito más de rapidez ese tipo de secuencias. Bueno, creo que el ingreso sobre todo de Enrico y Harold le dieron otra calidad con balón a la selección. Claro, insisto que creo que Brian Landaverde hizo lo suyo, pero Francis Castillo tuvo poquito, Diego Flores estuvo más encaminado a defender que a atacar, y no obstante, Harold y Enrico yo creo que sí, le permitieron progresar a la selección, le dieron más calidad a esos acarreos de balón hacia el frente. Y a partir de ello llega la jugada del gol por Enrico, que recibe por derecha moviéndose con libertad durante muchos momentos. Creo que el juego entre líneas de Enrico fue bastante bueno en los minutos que tuvo y obtiene o genera esa oportunidad de peligro. Por cierto, imágenes de del área de prensa de la presidencia, secretaría de prensa de la presidencia, por cierto, para aclarar que de ellos son las imágenes de este gol, donde Enrico genera la oportunidad por derecha, manda el centro y Emerson Mauricio define como rematador. Un gol que teníamos tiempo sin verle a Emerson Mauricio, de ir a buscarlo, y con eso marcó el empate. Pero hay que destacar que no solo es destacado valga la redundancia, no solo hay que enfatizar que no solo es destacado el empate, sino que Pachuca justo había tenido la oportunidad para marcar el 0-2 en los pies de John Kennedy, una gran tapada de Mario González estirando la pierna derecha, y nos pasó un contexto atípico porque de hecho esto suele ocurrir al revés, o sea, en contra de la selección. Pasamos del 0-2 del rival al 1-1 en el empate. El Salvador había mejorado, pero en una jugada a balón parado casi recibimos el segundo gol. Acto seguido, me parece un par de minutos después, justamente Enrico genera la oportunidad por derecha y Emerson Mauricio marca el gol del empate. Los minutos posteriores a esto son buenos por parte del Salvador. Yo creo que anímicamente se crece y los jugadores del medio hacia adelante estaban logrando el que El Salvador pudiese seguir llegando al último tercio rival con ciertas ventajas. Pero cuando se viene este cambio masivo de piezas por parte de Pachuca, creo que el juego se desordena un poquito para El Salvador y ellos, como le logran imprimir otro ritmo al encuentro, o sea, una velocidad más al partido, creo que nos toca que defender demasiado. Ya el movimiento de nuestros centrocampistas era correr hacia atrás, tratar de tapar líneas de pase, muy difícil la salida, y de hecho creo que acá ya no conectamos con Enrico. Francis Castillo queda mermado a tener que defender prácticamente en todo lo que queda del encuentro. Y ya no volvemos a conectar con el ataque. Leo Mengíbar ingresó en la segunda parte, pero él tampoco, ni él ni Enrico pudieron recibir mucha pelota. Al final la incapacidad de salir de nuestro lado del campo por la energía y verticalidad de los tuzos terminó condicionando a que quedáramos 1-1. Fue el marcador final, y con esto que hemos analizado, para mí, y en los nombres del partido de la selección, creo que el MVP fue Mario González.
tiene 3 tapadas en el partido, pero 2 de ellas son de valor gol. La primera para tapar el 0-2 de Pachuca y la segunda es un tiro libre de Juan Sigala que le pegó desde su casa y lo iba a colocar al ángulo y Mario González la sacó de ahí. Fue una tapada impresionante. Enrico Dueñas para mí es el segundo lugar por cómo llegó a jugar como mediapunta, jugando bien entre líneas, dándole otra calidad a las secuencias de las jugadas del Salvador y encima da la asistencia para el gol del empate. Coloco como tercer lugar a Julio Cibrián. He de decir que Jorge Cruz, aunque veo que se le ha criticado un poquito, pero a mí me pareció bien Jorge Cruz, pero creo que Julio Cibrián estuvo un peldaño por encima. Muy sobria su actuación, bien en los duelos individuales, creo que pierde 1 o 2 tan solo en el partido y por arriba se mantuvo firme. O sea, creo que Julio Cibrián lo hizo bastante bien. Menciones especiales para Harold Osorio y creo que su ingreso en la segunda parte le ayuda mucho a la dinámica con balón de la selección y aparte de ello para mí dejó demostrado lo que algunos dudaban, que tiene la capacidad para jugar en el doble pivote. El hecho de usar la 10 o que en Chicago Fire ha jugado más de 10 no tiene que hacernos olvidar que es un mediocampista mixto con la capacidad para jugar a diferentes alturas. Creo que el partido o los minutos de Harold Osorio lo dejaron bien comprobado. Y a Emerson Mauricio lo destaco por el gol. Realmente creo que fue un partido con pocas intervenciones para el delantero de Alianza, pero oye, la que tenía que marcar, la marcó. Y esto creo que también generará mayor tranquilidad de cara a lo que se viene, porque en El Salvador somos muy resultadistas. Y el empate, teniendo en cuenta que empezamos perdiendo y contra el equipo el que lo obtenemos, creo que le dará hasta cierto punto un poquito de paz al profesor Hernán Gómez para poder trabajar en los meses siguientes. Con todo lo dicho, ¿qué conclusiones nos deja el partido? Para mí este segundo partido fue mejor que el juego contra Dynamo, porque hubo mejor dinámica en ambas fases. El orden se mantuvo, insisto, y creo que es algo destacable del primer partido, pero en la fase de presión a mí me gustó más El Salvador, en la fase ofensiva a mí me gustó más El Salvador y creó más opciones, de hecho volvió a marcar en esta ocasión también, entonces creo que sí hay aspectos muy destacables por parte de la selección. Poco a poco iremos viendo cómo el profesor va asentando su idea y cómo va mejorando esta dinámica de juego, porque apenas son 2 partidos que ha enfrentado y con muy pocos días de trabajo, pero creo que sí hay unas primeras sensaciones que son positivas. Los legionarios pueden y deben darnos el salto de calidad necesario. En el primer partido creo que Nathan Ordaz y Francis Castillo fueron los estandartes de esta premisa y ya en este segundo partido Enrico Dueñas y Harold Osorio. Creo que claramente, aun cuando la mayoría ha venido fuera de ritmo, todos nos han dejado algo, por más mínimo que sea, todos los legionarios, y entiéndase que digo legionarios por la comodidad del video y no decir salvadoreños que juegan en el exterior cada vez, ok, con eso puntualizado, creo que los legionarios sí demostraron que nos pueden dar un salto de calidad, y ahora mismo que nos hacen falta otras piezas como Mayer Hill, como Brian Hill, Cristian Martínez, Adán Clímaco y agrégale el largo etcétera que tú quieres, El Salvador podría y tendría que ser mejor para los siguientes encuentros. Pareja de centrales definida. Esto lo coloco para que cada quien se lo responda, porque si no me equivoco solo hubo 2 jugadores de toda la convocatoria que no tuvieron minutos en estos 2 partidos y fueron Henry Romero y Ronald Rodríguez, los 2 centrales. ¿Casualidad? No creo realmente. Yo creo que la compenetración que tienen tanto Jorgito como Julio Cibrián ha sido clave para dejarlos los 180 minutos. Han sido los únicos futbolistas que completaron los 2 partidos con la selección nacional. Pero creo que esto también habla de que no solo va a ser necesario el tema de hacerlo bien en la liga, sino que también al momento de llegar a los entrenamientos hay que ser muy notable, hay que ser superlativo si vamos a querer desbancar a 2 centrales que vienen jugando juntos, no exactamente como pareja, sino en el tridente de centrales que tenía David Doniga, pero igual, que vienen jugando juntos desde el 2024 y que previamente se conocían en Once Deportivo, así que ahí los automatismos entiendo que son bastante buenos, y a menos que surja un nivel superlativo, aparte de ello, que hacerlo bien en los entrenamientos, dudo que vaya a cambiar el profe Hernán Gómez, por lo menos de aquí a junio. Yo creo que esta debería ser la pareja de centrales, en teoría. Luego veremos, porque el fútbol tiene muchas vueltas. Este ha sido el análisis del empate 1-1 entre El Salvador y Pachuca. Ustedes dejen abajo también qué les pareció esta primer fecha FIFA del Salvador, las primeras 2 performances de Hernán Gómez al frente de la selecta. Espero que les haya gustado el video, si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana, bueno, ya la siguiente, volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho, chao chao.